Cuando estás cansado y no sabes por qué. Hay un cansancio que no se quita durmiendo. No se va con vacaciones. No se arregla con café ni con distracciones. Es un cansancio más profundo, un cansancio del alma. Muchas personas llegan a esta etapa de la vida preguntándose en silencio: ¿por qué me siento así si, en teoría, debería estar bien? ¿Tienes trabajo, o al menos responsabilidad? ¿Tienes familia o recuerdos de ella? ¿Has logrado cosas que antes parecían importantes y aún así algo pesa? La mayoría cree que está cansada por la edad, pero la edad no cansa así. Cansa vivir sin descanso interior. Vivimos en una época donde la mente nunca se apaga, siempre pensando en lo que falta, en lo que no salió, en lo que podría salir mal, y el cuerpo paga la factura de una mente que nunca descansa. La ciencia lo explica con palabras modernas: estrés crónico, ansiedad sostenida, sobrecarga mental. Pero la Biblia lo dijo mucho antes con palabras simples: el corazón en paz da vida al cuerpo. El problema no es que tengas demasiadas responsabilidades, el problema es que llevas todo solo. Cuando una persona intenta controlar cada resultado, cada problema, cada miedo, la mente entra en un estado de alerta constante. Y una mente en alerta nunca descansa. Aquí es donde muchos se confunden con la fe. Creen que la fe es ignorar la realidad. No lo es. La fe no apaga los problemas. Apaga el ruido interior que los problemas producen. Creer en Dios no significa que tu vida se vuelva fácil, significa que ya no cargas solo con lo difícil. Hay personas que llevan años viviendo en modo supervivencia, no disfrutan, no se detienen, no respiran. Solo siguen, porque no saben cómo parar. Y ese estado constante de tensión termina robándose la paz, la paciencia y muchas veces la salud. Dios nunca pensó que el ser humano debía vivir así. Por eso la fe bíblica no se basa en correr más rápido, sino en aprender a descansar. Descansar no es rendirse, descansar es reconocer que no eres Dios. Cuando una persona vuelve a poner a Dios en el centro, no se le quitan las responsabilidades, pero se le quita el peso de creer que todo depende de ella, y eso cambia todo. Porque una mente que confía, piensa mejor, decide mejor, vive mejor. Muchos errores financieros, familiares y emocionales no nacen de la maldad, nacen del cansancio. Personas agotadas toman malas decisiones. Personas agotadas reaccionan mal. Personas agotadas se aíslan. Por eso la fe no es un lujo espiritual, es una necesidad mental. La Biblia dice: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. No dice les daré más fuerza para aguantar. Dice descanso. Descanso interior. Quizás hoy no necesitas una solución inmediata. Quizás necesitas silencio, orden, presencia. Dios no siempre cambia las circunstancias primero. Muchas veces cambia la forma en que las cargas. Y cuando la forma cambia, la vida empieza a sentirse distinta. Si estás cansado sin razón clara, no te juzgues, no te compares, no te exijas más. Tal vez no te falta fuerza, tal vez te falta paz. Y la paz no se fabrica, se recibe. Ahí empieza el verdadero descanso. Cuando una persona vive mucho tiempo sin descanso interior, empieza a normalizar el cansancio, lo vuelve parte de su identidad. Se dice a sí misma: así es la vida, es normal a esta edad, ya pasará. Pero no siempre pasa, porque el problema no es externo, es interno. La mente se acostumbra a vivir en tensión, y cuando el silencio llega, incomoda,
Por eso muchas personas llenan cada momento con ruido, televisión, teléfono, preocupaciones repetidas. No porque les guste, sino porque el silencio las enfrenta consigo mismas. La ciencia dice que una mente saturada pierde claridad, que el estrés constante afecta la memoria, el ánimo, el cuerpo, que vivir en alerta permanente desgasta lentamente. Pero lo más peligroso no es el desgaste físico. Es que una persona cansada empieza a perder esperanza sin darse cuenta. No porque haya dejado de creer, sino porque dejó de descansar. Aquí es donde muchos se equivocan con Dios. Piensan que acercarse a Él es añadir una carga más, una obligación más, un esfuerzo más. Y no es así. Dios no pide perfección, pide honestidad. La fe no empieza cuando todo está en orden. Empieza cuando reconoces que no puedes con todo. Durante años, muchas personas han aprendido a ser fuertes, responsables, constantes, pero nunca aprendieron a soltar. Soltar no es abandonar, soltar es confiar. Confiar no significa que los problemas desaparezcan, significa que ya no te definen. Cuando una persona vuelve a poner su vida en manos de Dios, no se vuelve débil, se vuelve más clara, porque deja de vivir reaccionando y empieza a vivir decidiendo. Decidir con calma, decidir con sentido, decidir con paz. La Biblia habla muchas veces del descanso, pero no como inactividad, sino como equilibrio. Un corazón en paz piensa distinto, habla distinto, ama distinto. Y eso se nota primero en las pequeñas cosas, en cómo respondes, en cómo escuchas, en cómo enfrentas los días difíciles. Tal vez hoy no necesitas cambiar toda tu vida. Tal vez solo necesitas detenerte un momento, respirar, reconocer que estás cansado y permitirte no tener todas las respuestas. Dios no llega con prisa, llega con presencia. Y cuando alguien se permite estar en su presencia, aunque sea en silencio, algo empieza a ordenarse por dentro. No de golpe, no mágicamente,